Okay, do you have another hour and 15 minutes in you? ¿Tienen para darme 1 hora 15 minutos más? Now, I wished I could speak Spanish, Ay, cómo me gustaría hablar español. because it seems like you speak very fast. Porque ustedes hablan muy rápido. And we have much to cover in a short time, so I need to speak fast. Así que tenemos mucho que cubrir en muy poquito tiempo, así que voy a hablar muy rápido. That means I speak English, Pero si hablo en inglés, we're not going to get it all covered. no lo vamos a cubrir todo. But we'll get as far as we can. Pero vamos a tratar de ir muy lejos con esto. Okay. Muy bien. We're going to look now Vamos a ver ahora at this time called the tribulation. a este tiempo llamado la tribulación. Now, I believe the rapture happens prior to the Ahora, lo tribulation. que yo creo es que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación. In the book of Daniel, En el libro de Daniel it talks about nos habla acerca de a 10-toed kingdom un reino de 10 partes that's going to come forth. que va a surgir. In Daniel 7, verses 8 and 20. Tenemos Daniel 7, 8. And what we know is after the rapture of the church, Y lo que nosotros sabemos es que después del arrebatamiento de la iglesia there's going to rise 10 kingdoms. van a levantarse 10 reinos. And from the 10 kingdoms, Y de dentro de estos 10 reinos there's going to be one who will become their leader. va a surgir uno que va a ser el líder de las 10 naciones. And we do not know how long it's going to take these 2 kingdoms, these 10 kingdoms to form. No sabemos cuánto tiempo va a tomar para que se formen estos 10 reinos. Or exactly how long it'll take this leader to be elected prime minister, president, or whatever of these Y nations. tampoco no sabemos después de formadas las 10 naciones cuánto va a tardar en surgir este líder. Most scholars feel this is going to be a relatively short period of La time. mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que va a ser un tiempo relativamente corto. And we know that once it is done, Y nosotros sabemos que una vez que se cumpla esto, this individual, we know him as the Antichrist. este individuo lo conocemos como el anticristo. And then he is the one who will then usher into the tribulational time Y period. este líder es el que va a hacer que suceda este tiempo de la gran tribulación. Now, why does there need to be a tribulation? Ahora, ¿por qué es necesario que haya una gran tribulación? Now, remember I said the future events deal with the nation of Israel. Ahora, ya les he dicho que los futuros tiempos tienen que ver con el pueblo de Israel, Directly or indirectly. directamente o indirectamente. And the tribulation deals with Israel directly. Y la tribulación trata con Israel directamente. Remember God's promise to the Abrahamic covenant and the nation of Israel? Recuerden el pacto que hizo Dios con Abraham referente al pueblo de Israel. Well, this is the time Ahora, este es el tiempo when he begins to restore the nation of Israel or the people to him. cuando Dios empieza a restaurar al pueblo de Israel o a la gente de Israel hacia él. Now, he restores them spiritually, Ahora los restaura espiritualmente, meaning he's removed the hardening of their hearts, so now they are beginning to see him as the Messiah. significa que Dios quita el endurecimiento de sus corazones y ellos empiezan a recibirlo como su Mesías, As well as physically. y al igual que físicamente también. The Jews of the world at this time Los judíos en este tiempo del mundo, en esta etapa, that haven't already lived in Israel que no han vivido antes en Israel, will be relocating there se rapidly. van a reubicar en Israel. And secondly, Y en segundo lugar, this is going to be the final opportunity for unbelievers to come to know Jesus. esta va a ser la final oportunidad para las personas, para los no creyentes en aceptar a Jesús, Before he brings a final judgment upon them. antes de que Él venga con el juicio final sobre ellos. Now remember in Noah's day, Recuerden que en los días de Noé, God speaks to Noah Dios le habla a Noé and tells him to build this little bitty rowboat. y le dice que construya este robot pequeñito. Okay, it's bigger than that. Bueno, es más grande que esto.
But it took him 120 years to Pero build that. tardó Noé 120 años en During construir. that whole time, Noah is telling them to repent. Y durante estos 120 años, Noé le está diciendo a la gente que se arrepienta. Judgment is coming. Ya viene el juicio. They laughed and scoffed at Y him. se reían y se burlaban de él. How many people got on the ark? ¿Cuántas personas entraron al arca? En el arca. 8. Solamente 8. How many people were righteous 120 years prior to this? ¿Y cuántas personas eran justas antes de estos 120 años? 8. 8. So he witnessed for 120 years, but none came to change and repent. Así que durante 120 años Noé les estuvo testificando a todas las personas y ninguna persona se arrepintió. But what we see is that before God brings judgment upon mankind, Así que lo que vemos nosotros es de que antes de que Dios traiga juicio sobre toda la humanidad, He will provide a way for those who are righteous to escape His judgment. Él va a proveer una salida, un medio para que los suyos escapen del juicio final. We see that with Lot as well. Lo vemos también que esto sucedió con Lot. Before God brought down fire on Sodom and Gomorrah, Antes de que lloviera azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. what did God do? ¿Qué fue lo que hizo Dios antes de esto? He sent 2 angels, and one of them took out Envió a 2 ángeles y uno de los ángeles sacó a Lot y a su familia. Lot and his family. A Lot y su familia los sacó de ahí. Then fire rained down. Y después de que los sacó, llovió el fuego y azufre. Same way here. De la misma manera va a suceder aquí. God has given mankind 7 more years Dios le ha dado a la humanidad 7 años más, before He's going to come back at the end of that time period, porque Él va a venir después de eso, Él va a venir. and He is going to destroy any who has not believed in Y Him. Él va a destruir a todo aquel que no haya creído en Él. Now, how do we know this is a 7-year time period and not 8 or ¿Y 6? cómo sabemos que este periodo va a durar 7 años y no 8 o 6? If we look in the book of Daniel, Si vemos en el libro de Daniel, chapter 9, capítulo 9, verses 24 through 27. 24 al 27. You want to read those? ¿Ok? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Okay. Muy bien. So here we see that this is a time period Así que aquí vemos que este es un tiempo, un periodo, where Daniel's been taken into captivity by Nebuchadnezzar. Daniel había sido llevado en cautividad por Nabucodonosor. And the Babylonian Empire has fell to the Medo-Persians. Y el imperio babilónico cayó a los medo-persas. And so it has been a length of time since they've been taken into captivity. Así que ya ha pasado un tiempo desde que entraron en cautividad. In verse 2 of chapter 9, El versículo 2 del capítulo 9 it says Daniel is reading out from the book of Jeremiah. dice que Daniel está leyendo del libro de Jeremías. And it is revealed to him Y se le reveló that they're going to be in captivity for 70 years Que van a under estar this en- regime. que van a estar en cautividad durante 70 años bajo el régimen medo-persa. So he calculates it's beginning very close to 70 years since they've been in captivity. Así que ya está llegando, ya se está acercando los 70 años que han estado en cautividad.
So Daniel's asking God, what do you have in store for me and your people? Así que Daniel le está preguntando a Dios, ¿qué más viene para mí y para mi pueblo? And so God gives Daniel this vision Así que Dios le da a Daniel esta visión. of 24 through 27 of this prophecy we call the 70-week prophecy. Le dio desde el versículo 24 al 27 lo que llamamos las 70 semanas de esta profecía. Now we know from studying this Así que nosotros sabemos, después de haber estudiado esto, that a week que una semana is not 7 days, no son 7 días, but each day represents a year. sino que cada día representa un año. So when it says a week, it represents 7 years. Así que cuando hablamos de una semana, estamos hablando de 7 So the años. prophecy is 70 times 7. Así que la profecía es 70 por 7. So it is a prophecy that lasts for 490 years. Así que esta es una profecía que va a durar durante 490 años. And we see that it is divided into 3 segments. Y vemos que está dividido en 3 segmentos. 7 weeks, Son 7 semanas, 62 weeks, 62 semanas and 1 week. y una semana. Okay, 7 weeks would be 7 times 7. Ahora, 7 semanas sería 7 por 7. That's 49 years. Esos son 49 años. 6 times 7, 6 por 7 434 years. serían 34 years. 434. 430 años. And 1 week equals 7 years. Y una semana equivale a 7 años. Now the first 49 we know was given, prophesied, that was how long it would take them to rebuild the nation of Israel. Ahora, en las Jerusalem. primeras 49 semanas se refiere a cuánto tiempo le tomaría a Israel reedificar. ¿Cuánto tomaría reedificar Israel? Now remember, this prophecy is given to the nation of Israel. Ahora, recuerde que esta profecía se le dio al pueblo de Israel. And it says, okay, that is the first segment. Ahora les dicen, muy bien, este es el primer segmento. Following that will be the 62-week prophecy. Y seguido a esto será la profecía de las 62 semanas. And it says it will be end of the 62-week prophecy Y se nos dice que después de la profecía de las 62 semanas, in verse 26. en el versículo 27, It says 26, when the Messiah will be cut off. dice que es cuando se le quitará la vida al Mesías. Now, if you will read the book of Nehemiah, Ahora, si tú lees el libro de Nehemías, Ezra, de Esdras, Esther, de Esther, they all deal with this time period that Daniel is todos speaking of. estos libros fueron del tiempo de este periodo del cual está hablando Daniel. In the book of Nehemiah, En el libro de Nehemías, it gives you the exact day and year when this prophecy, the 70-week prophecy, begins. se nos dice exactamente cuándo empezó este periodo de la profecía de las 70 semanas. Now, one of the things with the Jewish calendar, Ahora, una de las cosas con el calendario judío, and when it deals with a year anywhere in the Bible, y cuando habla de año en cualquier parte de la Biblia, it's dealing with a lunar calendar, está hablando de un calendario lunar, which is 360 days a que el year. calendario lunar son 360 días en el año. So if you would multiply Así que si ustedes multiplican 60 60 times the first 2 portions of this prophecy of 483 years, por la primera porción de esta profecía, que son 483 años, and if you start from the date that's in Nehemiah, y si tú empiezas desde la fecha que menciona Nehemías, that last day is exactly on Palm Sunday. ese día termina exactamente en el Domingo de Ramos, When Jesus will be cut off or killed. cuando Jesús iba a ser crucificado. Only a God who knows all things could give such a prophecy. Únicamente un Dios que conoce todas las cosas podía dar una profecía como esta. And then he goes on to say, and we know by looking back at history, rather, Y luego sigue diciendo, o más bien si vemos atrás en la historia, that the 483-year prophecy has been fulfilled. que la profecía de los 483 años ya ha sido cumplida. There's yet 1 week prophecy to be fulfilled. Pero falta aún que se cumpla la profecía de una semana. Because God knows all things, Debido a que Dios sabe todas las cosas,
He knew they would reject his son as Messiah, Él sabía desde antes que Israel iba a rechazar a su hijo como Mesías. so Israel will still have to fulfill this, but there's going to be a time span in between it. Pero aún está por cumplirse esta profecía que Israel reconozca a su Mesías, pero antes tiene que haber un periodo antes que suceda eso. That time span we know is the church age or the age of grace. Ese periodo es la era de la iglesia o la era de la gracia. But in God's timing, now it is time for him to fulfill his promise to Israel and this prophecy. Pero en el tiempo de Dios va a ser ya el tiempo de que Dios cumpla esta profecía para su pueblo Israel. And that is what verse 27 is about. Y de eso nos habla es el versículo 27. It says, and he, that is the Antichrist, Y refiriéndose al anticristo dice, will make a firm covenant confirmará un pacto with the many, which is Israel, con muchos, que es Israel, for 1 week porque por una semana, or 7 years. o 70 años, o 7 años, And it gives you a hint of what is going to happen. y te da así como una idea de lo que va a suceder. It says in the middle, Dice que a la mitad de la semana, so after 3.5 years after it begins, así que es 3 años y medio después de que empiece este tiempo, that the sacrifices will stop in the temple. que va a cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. That there will be a complete desecration of the temple in the middle. Que va a haber una desecración completa del templo a la mitad de esta era. And it goes on to say, at the end of that, the one who does it will become desolate or killed. Y dice que al final de esto, todos los que, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Now, to Daniel, he would have not understood this at all. Ahora, de esto Daniel no lo entendía para nada. Imagine, he is the first one who's ever heard of this man called the Antichrist. Sabe que Daniel fue el primero que escuchó acerca de este hombre llamado Anticristo. And so he does not know what to do with this prophecy. Así que Daniel no sabe qué hacer con esta profecía. But God tells him over in verse 12, Pero Dios le dice en el versículo 12, Daniel Eight. 9, in verse 12, yeah, in verse 4 of 12, from verse 4 to 12. no, in chapter 12, verse 4. Oh, I'm sorry. Ah, no, I'm sorry. Speaking in riddles. El capítulo 12, versículo 4, le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Okay, so he's telling to seal up the book until the time of the end. Así que le dice, sella el libro hasta el final del tiempo. Now remember, to God Ahora recuerda que para Dios, is a day like 1,000 un years, día es como 1000 años and a day and 1,000 years is a y day. 1000 años es como un día. So his timeline is different than Así ours. que la línea de tiempo de Dios es diferente de la línea de tiempo de nosotros. So the time of the end isn't necessarily a fixed period of time. Así que el tiempo del fin no es necesariamente un tiempo determinado, It's a segment of time towards the end before things take place. Es un segmento del tiempo que va a ser antes de que sucedan las cosas del fin. So many think the time of the end Así que muchos piensan que el tiempo del fin has probably been going on for 200 or 300 years. creen que el tiempo del fin ya empezó desde hace 200 o 300 años atrás. And it's been a gradual process. Y ha sido un proceso gradual. All of the knowledge that Daniel has Todo el conocimiento que tiene Daniel hasn't been revealed all at once. no se ha revelado todo de una sola vez. It has been slowly coming forth over the years. Ha estado viniendo poco a poco a través de los años. But today, Pero el día de hoy, most of the information we know about. la mayor parte de la información que sabemos de esto, So we know we are approaching the end of the time. así que estamos llegando al final de del tiempo final. Now there are Al final many del final. people
Ahora hay mucha gente equate that to the apocalypse. que lo hacen como lo equiparan con el Oh, apocalipsis. everything is destroyed. Que todas las cosas van a ser And that's the end of destruidas mankind. y ya es el fin de toda la humanidad. That's not God's plan. Pero ese no es el plan de Dios. He has a much better plan in mind. Dios tiene en mente un plan mucho mejor. That doesn't mean there's not going to be great destruction, because there is. Eso no quiere decir que no vaya a haber una gran destrucción, porque sí la habrá. And a great loss of life, and there Y will se van a be. perder muchas vidas también. But that means that we do not have to worry Pero eso quiere decir que nosotros no tenemos por qué preocuparnos. when a country like Iran, Cuando una nación como Irán, who's trying to acquire nuclear que weapons está tratando de adquirir o de producir armas nucleares, for one purpose, nada más con un propósito, so they can wipe Israel off the map. para aniquilar a Israel y borrarlo del mapa. But that will never, ever Pero happen. eso jamás va a suceder. God will not allow that. Porque Dios no lo va a permitir. So, by knowing these things, we do not have to be stressed about the end times like the world is. Así que nosotros, al conocer toda esta información del final de los tiempos, nosotros no tenemos por qué preocuparnos como lo hace el resto del mundo. I want us just to get an idea of what this time period is like. Quiero que nada más tengamos una idea de cómo va a ser este tiempo final. Now, in Revelation, Ahora, en Apocalipsis, chapter 6 through 18, capítulo 6 al 18, these 13 chapters deal with this time period called the tribulation. estos 13 capítulos tratan con el tiempo de la tribulación. And we do not have time this evening Pero esta noche no tenemos tiempo to be able to go and look at all that is contained with there. We'd have to spend weeks. No to get it tenemos all. tiempo de ver todo lo que está contenido aquí porque eso nos tardaría semanas. So what I want to do is give you a glimpse Así que lo único que quiero que darles es que tengan nada más una idea pique your interest. y que ustedes despertar su interés So if you haven't looked at it, you'll start to begin to study it. para que si antes ustedes no sabían nada de esto, ahora empiecen a estudiarlo. Now, the book of Revelation itself, Ahora, el libro de Apocalipsis en sí mismo, to many people, is a daunting task to be able to understand it. para muchas personas es una tarea muy difícil de entender. But if you get a good commentary, Pero si tú consigues un buen comentario you'll find out is really broken down y vas a descubrir que te van a explicar parte por parte in 3 different parts. en 3 diferentes partes, And as they go through it, y mientras tú atraviesas o revisas todo esto, it's way easier to understand than what you think. es más, te vas a dar cuenta que es más fácil de entender de lo que tú pensabas que era. Now, we have a tendency to study the Bible Ahora nosotros tenemos una tendencia de estudiar la Biblia and think everything that it says happens in chronological order and keeps moving. y nosotros pensamos que todas las cosas que leemos suceden en forma cronológica y seguimos adelante. And that's one of the things when you study the book of Revelation, Y eso sucede cuando estudias el Apocalipsis. you find out there are periods of interlude. Te vas a dar cuenta que hay interludios, hay tiempos de interludio en cada parte. So he will go through the book for a chapter or 2, Así que, por ejemplo, a lo mejor tú estudias 1 o 2 capítulos de Apocalipsis. and it's like he says, time out, Es como si dijera tiempo fuera. and now he goes through what has been taken place and explains it in a greater detail. Y se pone a explicar las cosas que han sucedido en mayor detalle. He might even give you a glimpse what's going to happen yet further ahead. Y tal vez te da una idea de lo que va a suceder más adelante. And then after you go through that, you start moving on the timeline. Y luego después de que tú entiendes esto, te empiezas a avanzar en la línea del tiempo. Then again, he'll have an interlude. Y luego también por ahí hay como un intermedio allí en el estudio. And he helps explain what has gone, what has happened. Y en prior. ese intermedio te ayuda lo que está pasando en la línea del tiempo. So if you can understand when the interludes take place, Así que si tú te das cuenta cuando entran esos interludios o intermedios, and you can understand if is it occurring up in heaven or is he talking here on y tú earth, puedes entender en ese momento si de lo que habla está sucediendo en el cielo o está sucediendo en la tierra,
That alone will give you a better overview of what's taking place there. Simplemente eso te va a dar una gran idea de lo que está sucediendo. And only through a commentary Y cuando tú estás viendo o revisando ese comentario, that I'm even begin to grasp all the meanings of the different details in it. me va a ayudar a entender los detalles de lo que está sucediendo en lo que estoy leyendo. And we often ask, well, why isn't it just written more plainly so we can Y a veces understand? nos preguntamos, bueno, ¿por qué Apocalipsis no está escrito de una manera más clara para que nosotros pudiéramos entenderlo? Remember who wrote the Bible? ¿Recuerdas quién escribió la Biblia? And it's inspired by who? ¿Y está inspirada por The quién? Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. And it's the Holy Spirit that can interpret the Y Bible. es únicamente el Espíritu Santo el único que puede interpretar la Biblia. So man without Christ reads it and it makes no sense to Así him. que un hombre que no tiene a Cristo y lee Apocalipsis no va a tener ningún sentido para él. But as we read it, we ask the Holy Spirit to reveal the meaning of the words. Pero cuando leamos Apocalipsis le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele el significado de las palabras. That doesn't mean it's simple. Esto no quiere decir que sea algo sencillo. Now, I do not know Greek. Ahora, yo no sé el griego, el idioma. That's why I use commentaries to individuals who do know Greek. Por eso es que recurro a comentarios, libros de comentarios que escribieron individuos que sí saben griego, So they can help me with the meaning of the scripture. para que esos comentarios me ayuden a entender el significado de la Escritura. That's the New Testament. Y también en el Nuevo Testamento, Old Testament mainly was written in Hebrew. y el Antiguo Testamento principalmente fue escrito en hebreo. I do not know Hebrew Y yo either. no conozco, no sé el idioma hebreo. I know less of it than I do of Spanish. Se conozco hebreo, así de más poquito de lo que conozco el español. So I rely upon commentaries. Así que yo me ayudo con libros de comentarios. So when I study, I do not just study from one commentary. Así que cuando yo estudio la Biblia, no estudio nada más con un comentario. I use at least 2, if not 3. Uso 2, a veces hasta 3 comentarios. Because commentaries are not inspired. Porque los comentarios no están inspirados por el Espíritu Santo. So I use individuals that I know their background is sound. Así que yo utilizo comentarios de personas que yo he comprobado que sus antecedentes son buenos. So I see what they say, Para que cuando yo veo lo que ellos dicen, and then I look at others to make sure they agree what this one says. así que veo un comentario y luego veo otro y veo si los dos comentarios están de acuerdo. Then I feel I'm comfortable, I can believe that is the proper Y interpretation. entonces cuando yo ya me siento cómodo con esos comentarios, puedo estar confiado de la verdad de lo que estoy leyendo. So I just revealed to you Así que les acabo de revelar a ustedes that I'm not too smart. que yo no soy muy inteligente. I get my information from someone else. Yo obtengo mi información de otras personas. I have not original thought in my head. No es un pensamiento original en mi I've cabeza. used other individuals and let the Holy Spirit direct them and teach me. Yo confío en que esas personas a las cuales yo recurro fueron inspiradas por el Espíritu Santo para yo poder entender también. So anything that I have said, Así que cualquier cosa que yo haya dicho antes, do not believe it because I said it. no me crean, no lo crean porque yo lo haya dicho. That's the reason I try to give you verses to support what I say. Por eso es que trato de darles versículos para que apoyen lo que yo les digo. And that is the reason I want you to always take, regardless who it is, Por eso es que yo les recomiendo a ustedes que no importa quién sea, a speaker, un orador, your pastor, el pastor de ustedes, you do not believe what they say because they say it. no crean lo que ellos dicen nada más porque ellos lo dicen. You believe it because it is backed by the scripture that you study after they Van a creer lo que dicen cuando lo que dicen está apoyado o sustentado en la palabra de Dios. Amen? Amén. Amén. Oh, good, you are awake. Ah, qué bueno, están despiertos. Okay, let's turn to Matthew 24. Muy bien, vamos a ver Mateo 24. Now, in the Gospels, there are 3 that are considered synoptic Gospels. Bueno, los evangelios, hay 3 de ellos que están considerados como evangelios sinópticos. Matthew, Mark, Mateo, Marcos and Luke. y Lucas. So, Matthew 24 Así que Mateo 24 and Luke 21 y Lucas 21 and Mark 13 y Marcos 13
all deal with what we call the Temple Mount, the Todos- Mount of Olives, the setting is. The temple, ¿no? Bueno, el monte. Estos tres evangelios tratan con el monte de los olivos, con el templo del monte. And so we see that in Matthew 24, Así que vemos que en Mateo 24, Jesus comes out of the temple Jesús sale del templo and he says, see this temple, there will not be one stone left upon another. y les dice, vean este templo y no quedará piedra sobre piedra. And they go up on the Mount of Olives, Y suben al monte de los olivos and Jesus gives what is called the Olive Discourse. y allí Jesús les da lo que es conocido como el discurso del monte de los olivos. And in verse 3, they ask him 3 questions. Y en el versículo 3 les hace 3 preguntas. Le hacen a Jesús 3 preguntas. They say to Jesus, Le dicen a Jesús, when will these things happen? ¿cuándo serán estas cosas? Question number 1. Esa es la pregunta número 1. Question number 2. La pregunta número 2, What will be the signs of your coming? ¿qué señal habrá de tu venida? And 3, what is the sign of the end of the age? Y la pregunta número 3, ¿cuál será la señal del fin del siglo? And that is what Jesus then continues from there forward into 24 to answer. Y de aquí en adelante es cuando Jesús empieza a darles la respuesta. Now you notice Jesus doesn't immediately answer their questions. Se fijan que Jesús no inmediatamente les contesta sus preguntas. Because in verse 4, he Porque el says, versículo 4 él les dice, see it that no one misleads you. dice, mirad que nadie os engañe. In verse 5, En el versículo 5 dice, again he says, many will mislead. There will be Sí, those dice- that will mislead many. sí, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. So he is trying to warn them of what is going to take place in the future. Así que Jesús está tratando de advertirles de lo que va a suceder en el futuro. So we're going to go over some of these signs that Así que, need, these signs that need to take place during the tribulation. así que vamos a repasar estas señales que deben de suceder durante el periodo de la tribulación. Okay, Bien, verse 6 versículo 6. says there's wars and rumors of wars. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Verse 7 talks about famines. Versículo 7 habla de hambre. And also in 7 talks about Y earthquakes. también nos habla de terremotos. 9 talks about killing and hating of believers. El 9 habla del odio que tendrán a los creyentes, 10 que les van a talks, matar. 10 talks about the apostasy. El 10 nos habla de la apostasía. 11 about false prophets. El 11 acerca de falsos profetas. 12 about increase in lawlessness or sin. El 12, el aumento del pecado y la falta de amor. Now, when he begins to teach this, Ahora, cuando Jesús empieza a enseñar esto, he talks about in the very beginning about the fact there will be many who will be misled, empieza diciéndoles que hay muchos que serán engañados, that there's going to be wars and rumors of que va a haber wars, guerras y rumores de guerras, nation against nation, nación contra nación, or ethnic group against o ethnic un group is what grupo that means. étnico en contra de otro grupo étnico. He said, talks about famines and earthquakes. Habla de terremotos, de hambres. And then in verse 6 he Y says, luego en el versículo 6 dice, these are merely the beginning birth pains. esto apenas es principio de dolores. What verse is that? Verse 6, 6. or 8. It's Dice, kind of like 6 plus 2. ah, sí, es que me dijo el 6 y no dice eso, y me dice, es el 8, es como 6 más 2. Y el 8 dice, y todo esto será principio de dolores. See, you're never wrong. You just keep adding until it gets where you want. Ah, dice, no, dice que yo nunca me equivoco, que nada más les digo y llegamos a donde él quiere llegar. So this is referring to the fact that before the tribulation begins, Ahora, esto es llegar al hecho de que antes de que empiece la tribulación, the signs that he's talking about las here, señales de las cuales él está hablando aquí, we're going to see the beginnings of them. nosotros vamos a ver el principio de esas señales. Now, I've never given birth. Ahora, yo nunca he dado a luz, nunca he tenido un hijo. Thank heaven, because I'm chicken to pain and I probably couldn't handle it. Ay, gracias a Dios que no lo he hecho, porque yo veo el dolor y yo no lo hubiera podido lograr.
but I've been with my wife when Pero- she's given birth. pero sí he estado con mi esposa cuando ella ha dado a luz. And I have seen how they begin slowly and fairly easy, Y yo veo como cuando empiezan los dolores pequeños y muy fáciles, and closer to the time of the birth, they increase. y ya hacia el momento del alumbramiento se exceden, o sea, aumentan los dolores. They excel in frequency as well as Y intensity también aumentan tanto en intensidad como en el dolor mismo, until there's a climax of the birth of the baby. hasta que hay un clímax y nace el bebé. Well, that is the picture he's given us with these signs. Pero aquí esta es la imagen que Él nos ha dado de estas señales. Now, we are beginning to see more intense of earthquakes, Así que nosotros estamos viendo cómo están aumentando los terremotos of natural destructions, of fires, y fuegos y destrucciones naturales, floods. las inundaciones. We know there's roars and rumors of Y wars. sabemos nosotros que hay guerras y rumores de guerras. And we know there are ethnic groups that rise up against ethnic groups. We're seeing more of Y this. también estamos viendo cada vez más cómo grupos étnicos se levantan en contra de otros grupos étnicos. As bad as those things are that we're seeing, Y tan malas como son estas cosas que estamos viendo, that is just a mere glimpse of what is actually eso going to es take nada más, place. es un pequeño ejemplo de las cosas que van a suceder. The earthquakes are going to be far worse. Los terremotos van a ser aún peores. The famines far worse. Las hambres van a ser peores. Everything will intensify during this time period. Todo of the durante tribulation. este periodo de tiempo de tribulación se van a intensificar. It tells us in verse 15 of Matthew 24, Nos dice en el versículo 15 de Mateo 24, at the midpoint there's a turn. porque a la mitad hay un cambio. And this means that the Antichrist is going to go into the temple that is not built yet today. Sí, y esto nos dice que el anticristo va a entrar al templo que a la fecha no se ha construido, But it will be at this time. pero para este tiempo sí ya va a estar construido el templo. The Jews have been going in sacrificing as they did in Old Testament times. Para este tiempo los judíos van a estar entrando al templo a hacer sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento. And the Antichrist will go in and desecrate the temple Y el anticristo va a entrar al templo y lo va a desecrar. to a point he's going to make him appoint himself as God and put his own image in the Lo temple. va a desecrar hasta el punto de que él se va a sentar en el trono de ese templo y se va a erigir él mismo como Dios. That marks a shift in this time period called the tribulation. Esto marca un cambio, un giro en este tiempo llamado tribulación. We refer to the last 3.5 years as the Great Tribulation. Y lo que llamamos la gran tribulación es después de esos 3 años y medio. So this refers to the fact that the wrath and the judgments are going to begin to intensify rapidly now. Y esto nos dice que a los 3 años y medio la ira de Dios va a intensificarse y va a crecer rápidamente en los últimos 3 años y medio. In Luke 21, En Lucas 21 it tells you the same things, prophecies that are going to occur. también nos dicen estas profecías que van a ocurrir. But it also adds in verse 11 of terror and great signs from heaven. Pero en el versículo 11 agrega que habrá terror y grandes señales en el cielo. And we're seeing that today. Y también hoy en día estamos viendo esto que sucede. We have storms that are unprecedented is the term that is used to explain them. Hay tormentas que no tienen precedentes y esto es el término con el cual las han descrito. We know these are signs from God, Sabemos que estas son señales de parte de Dios. trying to get mankind to get ready because you need to repent. Está tratando Dios de preparar a la humanidad porque necesita la humanidad arrepentirse. That's in 2 Peter 3:9. Está en 2 de Pedro 3:9. He is not slow concerning his promise, Dice que Él no retarda su promesa, as some count slowness, según algunos la tienen por but tardanza, he is patient, sino que Él es paciente para wanting con todos, none to no perish, queriendo que ninguno perezca, but all come to sino repentance. que todos procedan al arrepentimiento. That is what God is wanting today. Esto es lo que Dios está buscando o quiere en este tiempo, en este día.
But we know God has an adversary, Pero nosotros sabemos que Dios tiene un adversario, that is Satan. que es Satanás. He doesn't want mankind to be believing these are signs. Satanás no quiere que la gente crea en estas señales. And he knows these are coming because he knows the Y scriptures. Satanás sabe que estas señales y que va a seguir pasando todo esto porque Satanás conoce las And so escrituras. he sets things in place to counter this so man doesn't believe it. Así que el diablo empieza con falsificaciones para que los hombres no crean en las señales. I believe that is exactly what climate change is all about. Creo yo que esto que saquen del cambio climático se trata de eso. Because the world has been told, no, God doesn't do this, it's because we have caused it. Porque estas personas que hablan del cambio climático le dan la explicación a todos estos fenómenos que están sucediendo. Le dicen, eso no es de parte de Dios. Nosotros, los seres humanos, el mundo, ha causado el cambio climático y todas esas señales. So we can fix it. Así que si nosotros, la humanidad, ha causado el cambio climático, entonces quiere decir que nosotros mismos podemos arreglarlo o componer el clima. And so what does mankind do? Así que, ¿qué es lo que hace el hombre? They go on trying to fix it, Están ahí tratando de arreglar todos los cambios climáticos. while at the same time blaming God that it happens. While at the same time, They blame God that it's allowing it to happen. que creen que Dios es el que está permitiendo que suceda. It tells us that in the time of the end, Se nos dice que en el tiempo del fin, that mankind will believe the lie and not the truth. que el hombre va a creer la mentira y no va a creer la verdad. And that's what the world is believing, is the lie that Satan is putting out there. Y ahorita el mundo lo que está creyendo es esa mentira que Satanás está poniendo. In Luke 21, it tells us in verse 12, there'll be great persecution. Lucas 21:12 nos dice que habrá gran persecución. 20, it says Jerusalem will be surrounded by its enemies. El versículo 20 nos dice que Jerusalén va a estar rodeada de sus enemigos. In Mark 13, it says the gospel will be preached to all the nations. Y en Marcos 13 se nos dice que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. In verse 20, it says the family unit will be torn apart. Y dice que las familias van a ser separadas o divididas. Now, these signs will all be taking place before Jesus can return a second time. Todas estas señales van a ocurrir antes de que Jesús venga en su segunda venida. Now, the difference between the believing as Jesus is going to be coming at the beginning, the middle, or the end of the tribulation for the church Ahora, este suceso que va a ser el arrebatamiento, que Jesús venga por su iglesia, hay quienes dicen que va a ser antes, en medio o después. and their major belief is, when does the wrath of God begin? Y lo que no se sabe es cuándo empieza la ira de Dios. Those that are mid-trib believe it's going to occur in the second half and not in the first half. Los que son de la mitad de la tribulación creen que va a suceder ahí. The judgments that take place, Los juicios que sucedan, remember in Revelation, it tells us there's 3 sets of judgments. recuerden que en Apocalipsis se nos dicen que hay 3 segmentos de juicios. There's 7 seal judgments, Hay 7 juicios en los sellos. 7 trumpet judgments, Hay 7 juicios de trompetas. 7 bowl judgments. 7 bowl judgments. B-O-W-L-S. Y 7 juicios de copas. 7 juicios de copas. So, and we know that the intensity of the judgments is harsher and harsher as they progress towards the end of the Y tribulation. sabemos que la dureza de los juicios va aumentando progresivamente al llegar al fin. That isn't because God is hating man more. Esto no es porque Dios vaya odiando más al hombre It's progresivamente. because man's heart is harder and harder as he progresses when he doesn't yield. Y es la razón por la cual se pone más duro, es porque el corazón del hombre se endurece cada vez más. Entonces Dios tiene que hacerlo de acuerdo a la dureza del corazón del hombre. What I wanted us to see, Lo que yo quiero que nosotros veamos that in Revelation chapter 6, es que en Apocalipsis, versículo 6, it talks about the first beginning seal judgments. nos habla de el principio del juicio del sello.
And most scholars believe the sealed judgments Y muchos de los estudiosos creen que el juicio de los sellos, will primarily take place during the first 3.5 years. esto va a suceder durante los primeros 3 años y medio. And we know there's much going on, and we'll look at a couple of these. Y vamos a ver que hay mucho que está sucediendo y vamos a ver un par de cosas. But those that have a mid-tribulational viewpoint, Pero aquellos que tienen el punto de vista de la mitad de la tribulación, the wrath that they see during the first half is caused by man and Satan, not God. la ira que va a suceder en ese tiempo es causada por Satanás y por el hombre, no va a ser causada por Dios. If we look at verse 16 of Revelation 6, Si vemos el versículo 16 del capítulo 6 de Apocalipsis, if you want to read that Ajá. verse. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. At the end of that verse, who is the wrath coming from? Satan? Aquí, la ira, ¿de dónde procede? Aquí al final del versículo, ¿de dónde viene la ira? ¿De Satanás? No, it's coming from the Lamb. From Viene Jesus. de la ira, viene del Cordero, de Jesús. So all of the wrath is from Christ. Así que toda la ira procede de Cristo. Now, when you share the gospel, Ahora, cuando tú compartes el Evangelio, is it your gospel you share? ¿tú estás compartiendo tu Evangelio? Why not? ¿Por qué no? It's God's gospel. He's using you to share. Es el Evangelio de Dios que te está permitiendo a ti compartirlo. Much of the affliction that we see with these judgment is caused by man and Satan, but it is God allowing or using them to do it on His behalf. Aquí en estos sellos y todo esto es Dios mismo, está provocado por Satanás y por el hombre, pero Dios lo está permitiendo. So we know that the tribulation from the beginning of end is God's wrath, not man's, not Satan's. Así que sabemos que en este periodo de tribulación, de principio a fin, los 7 años, la ira es ira de Dios, no es la ira de los hombres o la ira de Satanás. One thing I forgot to mention Una cosa que se me olvidó mencionar, as to why there is a tribulational time period del por qué hay un periodo de tribulación, is in Revelation 5. se encuentra en Apocalipsis 5. This is before the tribulation starts. Esto es antes de que empiece la tribulación. It is a view that is taking place up in heaven. Es un punto de vista que sucede en el cielo. And we see that it is God the Father sitting on His throne. Y vemos a Dios el Padre que está sentado en su trono. And He has this book or scroll that is sealed with 7 seals. Y tiene este pergamino que está sellado con 7 sellos. And John is up in this presence and he sees this. Y Juan es elevado a la presencia de Dios y ve esto. It tells us no one is worthy to open this book. Y se nos dice que nadie es digno de abrir este libro. And John begins to weep greatly. Y Juan empieza a llorar grandemente. But an angel tells him to stop. Pero un ángel le dice que deje de llorar. Because in verse 5, Porque en el versículo 5 it says, Behold, the lion that is from the tribe of Judah, dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, the root of David, la raíz de David, has overcome as to open the book and the 7 seals. ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. We know that is Jesus himself. Y sabemos que está hablando de Jesús mismo. So what God the Father is saying, Así que lo que Dios el Padre está diciendo, remember in the very beginning, recuerden que muy al principio, in Genesis 1, en Génesis 1, Jesus creates all things. Jesús crea todas las cosas. Everything is perfect and in harmony. Todo está perfecto y está en armonía. All of creation, Toda la creación, all of nature, toda la naturaleza, all of man. todo hombre, todos los hombres. Then we get to verse 3. Y luego llegamos al versículo 3, al capítulo 3. Man sins. El hombre peca. When he Y sins, cuando él peca, he becomes unholy. él se convierte en impío. The creation is cursed because of his unholiness. La creación fue maldita debido a la impiedad. Satan is in essence stole God's creation from him.
De hecho, Satan has stolen inspiration from Satanás ha robado a Dios, le ha robado su creación. For we know in Scripture it says that Satan is the prince and power of the air, the ruler of the world. Porque sabemos por la Escritura que Satanás es el Dios de este siglo y está gobernando en este mundo. What we're seeing in Revelation 5 Pero estamos viendo aquí en Apocalipsis 5, is God the Father es Dios el Padre saying to God the Son, que le está diciendo a Dios el Hijo, it is time for you now to go reclaim what is rightfully es yours. tiempo y es hora de que ahora ya vayas y reclames lo que legítimamente te pertenece. Now, Jesus could have done that in a Ahora snap, Jesús podía haberlo hecho así en un segundo, but he's dealing with man. pero el Jesús está tratando con los He hombres wants none to perish. y Él no quiere que ninguno perezca. So he is slowly, but he's got a set time. Man has to respond, and then he will Ahora, reject pero them. aunque es lentamente, ya hay un tiempo determinado donde el hombre va a responder. And that is what the tribulation is. Y de eso se trata la tribulación. Is the process of Jesus reclaiming what was Es rightfully un his. proceso donde Jesús va a reclamar aquello que le pertenece legítimamente. There are many judgments, but I want us to look at a couple. Hay muchos juicios, pero quiero que veamos unos dos. Now, there's approximately 7.8 billion people in the world today. Ahora, aproximadamente hay como 8 billones de personas en todo el mundo. We'll say for the sake of easy math, Va por el bien de las matemáticas buenas, at the rapture, en el arrebatamiento, 1.8 billion people are taken up. 1.8 billones de personas son levantadas. That leaves 6 billion people A eso here on earth. nos deja más de 6 billones de personas aquí en la tierra. And we see through these judgments, Y vemos a través de estos juicios, when we get to the fourth seal judgment, cuando llegamos al juicio del cuarto sello, in Revelation 6 verse 8, en Apocalipsis 6:8, it says the authority is given to the ashen horse, to the rider of that horse, dice que se le dio autoridad al que estaba montando ese caballo, to give over a fourth of the population to kill them with the sword, se le dio autoridad para matar a la cuarta parte de la población, famine, and with pestilence. con hambre y con pestilencia. So if there are 6 billion people when this judgment takes place, Así que cuando sucede este juicio va a haber 6 billones de personas vivos. a fourth would be 1.5 billion people La are cuarta destroyed parte sería 1,5 billones de personas que serán with destruidas. this one judgment. Y esto es nada más un juicio. If we would quiet down, Ajá, cállate. Sí, if we would look at the seal judgments, y si vamos a ver los juicios de los sellos, uh, okay, bien, in Revelation 15, Apocalipsis 15. or Revelation 9 verse 15, sorry. No, es capítulo 9, versículo 15. Here we have the sixth trumpet judgment. This Aquí- is the second set. Aquí tenemos el juicio de la trompeta. And it tells us at the end of that verse, Y nos dice al final de este versículo a third of mankind is destroyed. que ahora la tercera parte de los hombres es destruida. Okay, there was 6 billion people. Ahora nos quedaban, eran 6 billones de personas. The fourth seal killed off 1.5 El billion. cuarto sello mató a 1.5 billones. That leaves 4.5 billion Así people. que eso nos quedan 4,5 billones. This kills 1/3 of them. Y ahora este sello mata la tercera parte Another 1.5 billion. y es otro 1,5 de billones. That means in 2 judgments, over half the population is gone. Esto quiere decir que en los 2 primeros juicios casi la mitad de la población ha desaparecido. That even doesn't allow for the other judgments that are taking place prior to this. Y eso casi ni nos deja lugar para los otros juicios que van a suceder.
reason I go through that Y la razón por la cual yo les digo esto is I want to ask you a question. es porque yo les quiero hacer una pregunta. How many of those 3 billion people ¿Cuántos de esos 3 billones de personas do you want to see go to heaven? quieren ustedes ver que se vayan al cielo? See, they're on the earth today, maybe. Hoy mismo se encuentran aquí en la tierra And we have the opportunity to get that number to be less. y nosotros tenemos la oportunidad para que sean menos esas personas. So we need to think, how can we do to cut this number down so there are more going at the rapture and less being left to Así be. que nosotros somos responsables y tenemos que ver cómo podemos acortar este número para que más personas se vayan en el arrebatamiento. We know that there is much that goes on. Sabemos que suceden muchas cosas There are many thousands that are slaughtered by beheading. y the martyr. ahorita lo que ha estado pasando es que a muchos los han decapitado. We know that there are much going on that Muchas cosas están sucediendo. I'm trying to think how I want to. Estoy tratando de ver cómo quiero acomodar esto, Because there's so much in my porque head. tengo tantas cosas en la cabeza. But we see that this is a time of trouble like it's never been precedent. Y vemos que este es un tiempo de dolores como jamás antes habido. Jesus tells us in Matthew 24, if he did not limit it to 7 years, mankind would destroy himself. Dice que Dios mismo dice que si no hubiera acortado este tiempo a 7 años, la mayoría de la humanidad sería destruida. There are many other signs that are going on. Hay muchas otras señales que están sucediendo. In Matthew 24, it talks about the parable of the fig tree. Ahí en Mateo 24 se nos habla acerca de la parábola de la higuera. And it's just 2 verses, Y nada más son 2 versículos. but it is talking about the nation of Israel is the fig tree. Pero está hablando de la nación de Israel, que la nación es la higuera. And it reminds us in verse 32 of 24, Y nos recuerda en el versículo 32 del capítulo 24 de Mateo. so, De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. now if we look at the history of the nation of Israel, Ahora, si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, when it was taken over by other kingdoms, mainly Muslims, cuando fue vencida o tomada por otros reinos, principalmente los musulmanes, they could not get the land to produce anything. ellos no podían hacer que la tierra produjera nada. And we are told in the late 1800s Y se nos dice que a finales de los 1800, that the land in the north was nothing but a desert, que la tierra del norte, ahí de Israel, no era otra cosa más que un desierto. and the south was nothing but a swamp infested by mosquitoes. Y la parte del sur no era nada más que un pantano infestado con mosquitos. So when the Jews came and wanted to buy land, Así que cuando los judíos vinieron y querían comprar tierra, the Arabs thought, good, we sell them this worthless land. los árabes dijeron que bueno, les vamos a vender esta tierra que no sirve para nada. And over a period of time, Y sobre un periodo de tiempo, if you would go to Israel today, si hoy tú vas a Israel, they have done exactly as this parable says. han hecho exactamente como dice esta parábola. They've produced leaves, the fruit of the land. La tierra ha estado produciendo fruto. They not only produce enough fruit, they export it. No nada más producen suficiente fruto, sino que hasta lo exportan. They export flowers. Exportan flores. They are vast in knowledge, Tienen un conocimiento vasto, technical knowledge. conocimiento técnico. How many of you own a thumb drive? ¿A thumb drive? Yeah, like you plug in the computer. ¿Cuántos de ustedes tienen un de esos de las computadoras, el drive de la computadora? Nobody? Nadie tiene una computadora. Oh, one or two. Just a computer or what? I don't know what a thumb drive is. It's a memory that you plug in. El drive, como esos de memoria para las computadoras. Maybe you can explain. Un USB. ¿Cuántos tienen un USB?
Well, I say that because Israel's the one that invented it. Yo les digo esto porque Israel fue el que inventó el USB. How many of you have a smartphone? ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono inteligente? That is because of the technology of Eso es Israel. por la tecnología de Israel. And what we see is Israel, it tells us that the deserts will bloom in the end days. Y se nos dice que el desierto florecerá. That is happening today. Eso ya está sucediendo hoy en día. Everything that it talks about in Scripture has taken place. Todo lo que se dice en la Escritura acerca de Israel ya está sucediendo. Look at verse 33. Vamos a ver el versículo 33. It says, so you too, Dice, así que también vosotros, when you see these things, cuando veáis todas estas cosas, recognize he is near, conoced que está cerca, he is at the door. está a las puertas. That is how close we are to the rapture of Christ Así Jesus. de cerca estamos del arrebatamiento de Jesús. Because all of these things are taken place. Porque todas estas cosas ya están sucediendo. Now we're just waiting for God to decide how much of it has to take place before he comes. Ahora ya nada más Dios tiene que decidir cuánto de esto va a suceder, cuántas cosas van a suceder antes de que vengan. Everything is there ready. Porque todo ya está listo, preparado. That is why we feel that the rapture could occur at any moment. Por eso es que sentimos que el arrebatamiento puede pasar o suceder en cualquier momento. Now when we looked at the rapture, Ahora cuando estudiamos el arrebatamiento, some verses like 1 Thessalonians 5:9, algunos versículos como Primera de Tesalonicenses 5:9 1 Thessalonians 1:10, y Primera de Tesalonicenses 1:10, that said we will escape this wrath that he's talking about that will take place during the que tribulation. dice que nosotros escaparemos de este tiempo de tribulación. That is the hope that we have. Esa es la esperanza que todos tenemos. I think we will Creo move que vamos a movernos, vamos a avanzar briefly. brevemente. To wrap this up, let me ask you a few things. Les voy a preguntar algo para ya resumir todo esto. He didn't give us 13 chapters in Revelation dealing with the tribulation. Él no nos dio 13 capítulos de Apocalipsis que tratan con la tribulación To scare us or bring fear into our para lives, que traernos miedo o para tener temor, but to prepare us because it is coming. sino que para que nos preparemos porque ya viene. So when we see these things, we're not surprised. Así para que cuando veamos suceder estas cosas que no nos sorprenda. He wants none of us to perish. Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. He wants us to tell a fallen world about God's saving grace. Él quiere que le digamos a un mundo caído la gracia salvadora de Cristo. So therefore we are to straighten up, Por eso nosotros tenemos que erguirnos, levantarnos look up, y levantar nuestra mirada. for he's at the door ready to Porque come. Él está listo, está a la puerta, listo para venir. With the time that we have remaining, En el tiempo que nos queda, I want to talk a little about an event called the Day of the Lord. quiero hablar acerca de un evento que se llama el Día del Señor. This is an event that is talked about in the Old Testament, Este es un evento del cual se habla en el Antiguo Testamento, the New en Testament, el Nuevo Testamento. and the Day of the Lord El Día del Señor is not a 24-hour day, no es un día de 24 horas, but rather it is a period of time sino que es un periodo de tiempo when the Lord is taking control. cuando el Señor va a estar en control. So we know that this period of time is going to last for at least 1,007 years. Así que sabemos que cuando menos este periodo de tiempo va a durar 1007 años. The first 7 years deal with God's wrath. Los primeros 7 años tratan con la ira de Dios The last 1,000 years deal with God's blessing. y los últimos 1000 años tienen que ver con la bendición de Dios. If we would look in the Old Testament, Si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, in Isaiah en Isaías 13, 13, verse 9 versículo 9, through 11, Isaías 13, versículo 9 hasta el 11. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira,
para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Till, what verse? Till 9 through, 11. hasta el 11, hasta ahí, hasta el 11. We got that? Okay. So here it is describing this Así- time period called the tribulation. Así que aquí nos está describiendo el periodo que llamamos la tribulación. In Zephaniah En Sofonías, chapter 1, capítulo 1, 14 through 18. del 14 al 18, Here again, he is describing the day of the Lord in very much graphic terms aquí nuevamente está describiendo el día del Señor en términos muy gráficos. of great stress and gloom. Es algo sombrío y de mucho estrés. But what I want us to see in 1 Thessalonians chapter 5, Pero lo que yo quiero que veamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 in verse 2, y versículo 2, it says, You yourself know full well dice, vosotros sabéis perfectamente that the day of the Lord will come like a thief in the night. que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Now, we do not know when the thief is coming. Ahora nosotros no sabemos cuándo viene el ladrón. We know he may, but we don't know when. Sabemos que va a venir el ladrón, pero no sabemos cuándo. And it says, This is the position the world will be when the day of the Lord starts. Y nos dice que esta es la posición en que va a estar el mundo cuando empiece el día del Señor. They will be continually live their lives, Van a estar continuamente viviendo sus vidas, marrying, given in marriage, casándose y dándose en casamiento, going to work just like they did the day before. ir a trabajar exactamente como lo hicieron el día anterior. And the Lord says, all of a sudden, it is going to come and it will change. Y dice el Señor que de repente Él va a venir y todo esto va a cambiar. It says they will be saying peace and safety, Dice que van a estar diciendo paz y seguridad, but great destruction is going to fall upon the pero earth. gran destrucción va a caer sobre la tierra. That could happen tomorrow. Eso aún pudiera suceder mañana. People think I'm getting up and going to work. Porque la gente está así, me voy a levantar y me voy a ir a trabajar. Oh, the rapture occurs. Y mientras sucede el arrebatamiento, The day of the Lord begins, y cuando empiece el día del Señor, and the world is totally upset from then on. y el mundo después de esto va a estar completamente en tumulto. Chances are, Y tal vez pueda suceder, if that would occur tonight, si esto ocurriera esta noche, less than 3.5 years from now, menos de 3 años y medio de aquí en adelante, Mexicali will not exist. Mexicali ya no va a existir. United States probably won't Y exist. probablemente los Estados Unidos tampoco existan. We can't even imagine that kind of destruction. Ni siquiera nos podemos imaginar esta clase de But destrucción. the Bible says that is what is coming. Y la Biblia dice que va a venir, That is what is close. que esto es lo que está ya cerca. And that is why he says we need to get out and share. Por eso dice que nosotros debemos de salir y compartir, predicar. Along with this day of the Lord, Y junto con este día del Señor, Paul was given it to the Thessalonians Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses, because false teachers had come in porque habían entrado falsos maestros and said, you missed the rapture y les estaban diciendo, se perdieron el arrebatamiento because you're under this great persecution. porque ustedes están bajo esta gran persecución And the day of the Lord is upon you. y ya viene el día del Señor sobre ustedes. And Paul comes and tells them, no, remember what I taught you? Y Pablo les dice, no, recuerden lo que yo les he enseñado. He says, before the day of the Lord can Les dice, occur, antes de que venga el día del Señor, in verse 3 of 2 Thessalonians chapter 2, en segunda de Tesalonicenses, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, he dice, said, first the apostasy must come, dice que tiene que venir antes la apostasía. and the man of lawlessness must be Y el revealed. hombre de pecado tiene que ser revelado, el hijo de perdición. That's the Antichrist. Se refiere al anticristo. So we know that the day of the Lord cannot start until these two things happen. Así que nosotros sabemos que el día del Señor no puede empezar hasta que sucedan estas dos cosas. When is the man of lawlessness of the Antichrist revealed? ¿Cuándo va a ser revelado el anticristo?
el hombre de pecado. when he signs that peace treaty with Israel. Cuando firme ese pacto, ese tratado con el pueblo de Israel. I wanted us to look at verse 6 and 7. Quiero que veamos los versículos 6 y 7. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. So it is telling us here the restrainer, which is, I believe, the Holy Spirit. Así que el que está deteniendo esto, que yo creo que es el Espíritu Santo, So God has allowed Satan to have so much power, but he has to restrain to a certain level, and the Holy Spirit restricts him. ahora Dios le ha permitido a Satanás tener determinado cantidad de poder, pero luego viene el Espíritu Santo y lo detiene. But he says there's coming a time Pero le dice que va a llegar un tiempo when the restriction about the Holy Spirit cuando esa restricción que pone el Espíritu Santo o eso que lo detiene, will be taken out of the way. ya se va a quitar del medio. Now, I thought to begin with, this was saying Yo antes pensaba que a lo que se refería esto, that at the time of the rapture, que en el tiempo del arrebatamiento, the Holy Spirit and the saints would all leave the earth. que el Espíritu Santo y todos los santos abandonarían el mundo, Because now the Holy Spirit is given in full measure. porque ahora el Espíritu Santo, en este tiempo el Espíritu Santo se da sin medida. The Old Testament signs it did not do that. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se daba sin medida. The Holy Spirit would be given and taken back. El Espíritu Santo se daba y se quitaba. And as explained to me, that is what it'll be like during the tribulation. Y yo creo que así va a suceder cuando venga la tribulación. And that always is unsettling, but I accepted it. Bueno, yo esto como que no lo quería aceptar primero, pero ya lo acepté. Then I got to studying more, Y luego me puse a estudiar más. and they said, why would the Holy Spirit leave when Christ died on the cross for mankind? Y la pregunta era, ¿por qué el Espíritu Santo se iría si Cristo murió por toda la humanidad? He died for those that are in the tribulation just as Porque well. Cristo también murió por aquellos que van a estar en la tribulación. So a better understanding is Así que nuestro mejor entendimiento es that the Holy Spirit is interfering or restricting evil from having full domain on the earth. que el Espíritu Santo está deteniendo o evitando que la maldad tenga un completo dominio sobre toda la tierra. Now the Holy Spirit is in us. Ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. And because of that, we do restrict evil in the world Así que today. debido a que Él está dentro de nosotros, nosotros estamos deteniendo o restringiendo la maldad aquí en el mundo. At the rapture, then that is in us will be removed. Ahora en el arrebatamiento, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros va a ser removido. And it says at that time, Y se nos dice que en este tiempo, the Holy Spirit that has been blocking evil el Espíritu Santo que ha estado deteniendo la maldad, is going to step aside and let evil have full reign on se this va earth. a quitar y va a dejar que la maldad tenga completo dominio sobre el mundo. That is why the tribulation is such a horrible time. Por eso es que la tribulación es un tiempo tan horrible. Because Satan has full reign to do whatever he Porque wants. Satanás va a tener un reinado completo, dominio completo. Praise the Lord, we will not be here. Alabamos al Señor porque nosotros no vamos a estar aquí. I want to close with a story, if I may. Quiero cerrar con una historia, si me lo permiten. I have 2 minutes. 2 minutes. ¿Puedo tener 2 minutos más? It may be a 10-minute story, but that's okay. Bueno, a lo mejor es una historia de 10 minutos, pero está bien. No, it's not. No va a ser de 10 minutos. This story is about a man who goes to heaven. Esta historia es acerca de un hombre que va al cielo. And when he gets up to Y heaven, cuando llega al cielo, one of God's angels greets him. uno de los ángeles de Dios lo recibe. He says, I am here to show you all that is available in heaven, for it is great and vast. Le dice el ángel, yo estoy aquí para mostrarte todo lo que está disponible en el cielo porque es algo grandioso. So the angel is showing this man around heaven. Así que el ángel le está enseñando le está mostrando el cielo a este hombre. And they pass by this building. It is mammoth. Y pasaron por un edificio que estaba muy grande. Job would say it's a behemoth of the building.
Oh, bigger than anything you've ever seen. Ah, que Job diría, esto es mucho más grande de lo que tú te puedas imaginar. And he says, can I go in and see what's inside Y, this? y este hombre le pregunta al ángel, ¿puedo entrar al edificio ese para ver qué hay allá adentro? And the angel says, yes, Y le please. dice, sí, por favor. But there is so much more to see that's so much greater, and you're here forever. Ah, pero pues mira, hay tantas otras cosas que es más grande, son más grandes que esto. Y además vas a estar aquí para siempre. So you can see it later. Así que puedes venir después a verlo. And he says, okay. Y el hombre le dice, bueno, pues está bien. After a long period of Y time, después de un largo periodo de they tiempo, come back by this building. regresan y pasan nuevamente por este And the edificio. man says, can I go in that Y el hombre building le now? vuelve a decir, ¿puedo entrar a ese edificio? Oh, the angel says, yes, yes. Y el yes. ángel le dice, ah, sí, sí, sí puedes entrar. Man's excited. He opens Ay, the el door. hombre está muy emocionado y abre la puerta. When he opens the door, Cuando abre la puerta, his jaw dropped se le cae la quijada. in utter amazement. Estaba completamente sorprendido. Inside of this Porque building, dentro de este edificio stacked as high and as far as he can see, are white boxes. está lleno ese edificio de cajas y cajas blancas. And he looks at the angel and said, what is this? Y ve al ángel y le dice, oye, ¿qué es todo esto? Said, anybody who's lived on the earth has a box with their name on it here. Dice, toda persona que ha vivido en la tierra tiene una caja con su nombre aquí. And he says, do I have a box with my Y le name? pregunta, ¿yo tengo una caja aquí He says, yes. con mi nombre? Y le dice, He sí. says, can I see what's in my ¿Y box? puedo ver lo que hay dentro de mi caja? He Y says, yes, you le may. dice, sí, sí puedes ver. Oh, the man is so Oh, excited. el hombre está tan Oh, emocionado. he's in heaven. This is going to be Ay, wonderful. oye, aquí va a ser algo They maravilloso. bring him his box. Y así que el ángel le trae su He caja. opens it up with great Y anticipation. abre la caja con mucha anticipación y expectación. And the tears Y just empiezan a flow rodar from his eyes. lágrimas en su rostro. For inside that box Porque dentro de esa caja were all the blessings Jesus had for him. están ahí todas las bendiciones que Jesús tenía para él. But he missed out because of his disobedience. Pero se las perdió debido a su desobediencia. Now, this is just a story. Ahora, esta es nada más una historia. But my prayer for each one of you, Pero mi oración por cada uno de ustedes, if there are white boxes with your name on it, si ahí hay cajas con el nombre de cada uno de ustedes ahí arriba, when you get there, que cuando ustedes lleguen al cielo, your box is empty because you've been que obedient and received su all the caja blessings. esté vacía porque ustedes han sido obedientes y recibieron todas las bendiciones. Praise the Lord. Gloria, alabado sea el Señor.